Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a este ciclo de conversatorios Informar puede prevenir. Hoy vamos a hablar acerca de los problemas de coronavirus respecto a la salud. Este evento está organizado por el Foro de Autonomías y Poder Local de la carrera de Sociología, el Instituto de Investigaciones Sociológicas IDIS, el Centro de Estudiantes de la carrera de Sociología. Esta noche queremos agradecer y dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Marioli Monasterio Becerra. Ella reside en Santa Cruz, Bolivia, es licenciada de Nutrición y Dietética, es antropometrista ISAC nivel 1, ella es consultora en Nutrición Clínica y Salud Pública, fue consultora nutricional en Terbol, ha sido también nutricionista en la clínica en el Centro CEN. Asimismo, se ha desarrollado en proyectos de evaluación y seguimiento en el estado nutricional de niños, adolescentes en el norte amazónico para la organización CIPCA. Bueno, muchas gracias por su presencia, licenciada. Esta noche queremos recordarles a todos nuestros participantes que pueden hacer sus preguntas a través de nuestras plataformas de internet, a través de la página Zoom, a través del chat. Todas sus preguntas van a ser respondidas al final del curso y pues agradecerles por su presencia y finalmente darle paso a nuestra licenciada Marioli. Muchas gracias por su participación y bienvenida. Muy buenas noches a todos. Y bueno, antes que nada, dar las gracias a Dios por la oportunidad de estar acá y con una mención y un agradecimiento especial al equipo del IDIS por el que estoy aquí presente, a ustedes los participantes. Espero que hoy sea una jornada de mucho aprovechamiento, de un conocimiento compartido, donde podamos reforzar nuestra información, nuestros conocimientos sobre alimentación y COVID-19. Se me ha quedado la pantalla paralizada. ¿Se me está escuchando? Sí, se le escucha muy bien. Ya. Excelente. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir acá las diapositivas, la presentación para que me puedan acompañar. Permítanme un segundito. Ahora sí. ¿Me comenta? ¿Se ven bien? ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Adelante, por favor. Excelente. Bueno, partamos de COVID y alimentación, ¿sí? Permítanme presentarme. Bueno, ya lo dijo la licenciada, yo soy nutricionista dietista y hoy estoy acá, bueno, como facilitadora para darle conocimientos actualizados y necesarios en este campo de la alimentación y nutrición para hacer frente al COVID-19, ¿sí? Entonces, gracias al equipo del IDIS hemos recopilado una serie de temáticas y de cuestionantes que son la de mayor interés sobre el área de alimentación y el COVID-19. Entonces, detrás de una breve introducción vamos a ver un antecedente donde vamos a tomar en cuenta las características socioculturales de la alimentación en Bolivia, el rol y el impacto de la alimentación frente al COVID-19, vamos a hablar y profundizar sobre inmunidad, microbiota, nutrición, vamos a hablar sobre las estrategias nutricionales que pueden hacernos frente en esta pandemia y también tener un adecuado manejo nutricional de aquellos pacientes que están atravesando por COVID-19, así sea desde lo ambulatorio en casa, como también los pacientes que tienen, ¿no?, síntomas más críticos o bueno, están atravesando por esos estadios donde hay que cubrir otros aspectos. Entonces vamos a pasarlo, vamos a profundizar un poquito sobre ello y finalmente hablar sobre una comunicación ética en la pandemia, dónde recurrir para tener información de calidad con rigor y en la evidencia científica, ¿no? Entonces, como les comentaba, en tema de introducción siempre es bueno sobre una temática de interés partir de nuestra realidad, ¿no? Muchas veces hablamos del COVID y lo sentimos, o bueno, muchas veces lo sentíamos lejano porque lo veíamos detrás de un televisor y lo que pasaba en otros países, ¿no? Hasta en otro continente. Y la realidad es que ahora nos afrontamos a esa pandemia desde una realidad cercana y es por eso que nos toca también hacer hincapié sobre nuestras características
sobre la raíz de nuestros problemas también, y sobre ello vamos a tomar en cuenta un contexto que, a pesar de no ser tan, de pronto a veces tan visible, sí es una pandemia que se ha mantenido todo este siglo y hasta antes, que es justamente esta pandemia de enfermedades metabólicas, diabesidad. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de obesidad, de resistencia a la insulina, de hígado graso. Este conjunto de enfermedades metabólicas son tan prevalentes como lo son ahora el COVID-19. Y conjuntamente estas enfermedades con la pandemia y claramente el aislamiento social, es que ahora nos están dando tantos cambios, ¿no?, en nuestra normalidad, en nuestra realidad, y por lo mismo no solamente nos preocupa, sino que merece la pena tomarse el tiempo para ver qué acciones podemos tomar. Como les decía, el llegar a tener una idea de nuestro contexto como ciudad, como país, como familia, nos hace viabilizar un poco mejor cuáles serían esas alternativas para mejorar. Es decir, personas que están atravesando el COVID, si bien tienen pacientes tienen familiares que tienen alguna enfermedad metabólica de base, entonces sepan cómo tratarla, ¿no? Es bueno siempre ir a la raíz. Entonces, partiendo de eso y de esta breve introducción, ay, se me ha quedado ver. Ay, caramba. Lo siento, lo siento. Bueno, partiendo de eso, vamos a hablar un poquito sobre algo que ya se profundizó en el anterior conversatorio, pero siempre está bueno partirlo, ¿no? Partir de ahí. El el COVID-19 es una enfermedad causada por un virus, ¿no?, que principalmente parte de una neumonía y muchas veces acompañadas con otros síntomas como ay, caramba, acá me dificulta un poquito, como la fiebre, tos, congestión nasal, en muchos casos diarreas, también dolores musculares, dolor de cabeza. Lo malo es que no todos los pacientes atraviesan por esa sintomatología, sino que algunos llegan a tener estadios un poco más graves, yendo incluso a necesitar de hospitalización. Es decir, que después de estos estadios atraviesan también por estados de hiperinflamación y trombosis pulmonar, que hace que desemboque en una insuficiencia respiratoria donde precisen asistencia. Ahora, tanto en estadios menos críticos, con menos complicaciones, como en estos estadios que vemos que tiene que haber una intervención, una hospitalización, es necesario tomar en cuenta que el promover un consumo de una alimentación adecuada en cantidad y en calidad puede venirnos bien no solo para evitar el deterioro del estado nutricional, sino para tener una mejor recuperación, ¿sí? Entonces, partiendo de ese antecedente, de esa breve introducción, ahora sí, podemos empezar a hablar sobre las características socioculturales y vamos a empezar tomando en cuenta un poquito la demografía de nuestro país, ¿no? Según las estimaciones del INE, en 2020 nuestro país llegaba a 11.6 millones de habitantes y la tasa de crecimiento anual era del 1.42. Bajo este contexto, la mayor cantidad de la población se encuentra justamente en este eje central, ¿no?, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. En este eje central donde se encuentra la mayor cantidad de población y se ha estudiado, o sea, está la evidencia de que hay menor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. En pocas palabras, o bueno, de manera más entendible, este eje central es más próximo a conseguir una alimentación segura, saludable, suficiente. O sea, nosotros los que estamos ahora en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, tenemos bueno, podríamos decir, esa bendición de poder tener cercana una alimentación más saludable. Sin embargo, justamente es el mismo eje central el que presenta los índices más elevados de sobrepeso y obesidad. Entonces, aquí vamos a profundizar un poco, ¿no?, del por qué podría ser también algo relacionado, ¿no?, a una causalidad directa entre más disponibilidad y mayores índices de sobrepeso y obesidad. Por otro lado, nuestro país atraviesa por una doble carga de enfermedad. Así como son prevalentes las enfermedades metabólicas de las que estamos hablando, también son prevalentes las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces, anexado a ello, que no es menos importante, la desnutrición crónica y la mortalidad materno-infantil. Entonces, estamos atravesando por un
por una doble carga de enfermedades. Por un lado, las metabólicas, que son sobre todo malnutrición por exceso, hablando de obesidad y sobrepeso, y obviamente malnutrición por déficit, como la desnutrición infantil. Y por otro lado, las enfermedades infectocontagiosas, como ahora el COVID-19. Aquí vemos una pequeña tablita de la prevalencia que tenemos de estas tres enfermedades metabólicas que son bastante prevalentes tanto en la población masculina como femenina, ¿no? Para notar que más del 50% de nuestra población está en estadios de sobrepeso y obesidad actualmente, ¿no? Y bueno, consecuente a eso, vamos a hacer un análisis, ¿no? Muchas veces, como les digo, el tema de tener una ventaja puede ser hasta una desventaja, el tema de que tengamos mayor disponibilidad de ciertos alimentos y menor conocimiento de lo nutritivo o no nutritivo que puede ser, puede jugar en nuestra contra. Por eso vamos a hablar de sistemas agroalimentarios y su impacto en la seguridad alimentaria, de la que vamos a profundizar más adelantito. Entonces, según esta fuente, que fue un estudio del sistema agroalimentario en Bolivia, del 2005 al 2015, la producción agrícola nacional mostró un incremento del 42%. Eso es bastante bueno. Lo malo es que la tendencia a la alza no se dio en productos del mercado local o productos básicos productos de la canasta básica, sino en los productos de exportación, soya, girasol, caña de azúcar. Y claramente por debajo, nuestros productos que forman parte de nuestra alimentación diaria, arroz, tomate, yuca, cebada, otras leguminosas como el frijol y también hortalizas, ¿no? Y entre esos ajo, maíz, habas. Entonces, nos deja ver, bueno, que a pesar de haber esa disponibilidad, sí hemos tenido un factor en contra en cuanto a los sistemas agroalimentarios. De todas maneras, a pesar de tener menor, digamos, disponibilidad de estos productos básicos, aún es suficiente ante la demanda del mercado, ¿no? Y ahí es donde vamos a hablar sobre la seguridad alimentaria. Ahora, no quisiera que se quede nada más como un concepto. Seguridad alimentaria es más bien más cercano a un derecho que tenemos como bolivianos, bueno, como personas, el de tener la oportunidad de llegar a un alimento no solamente, como lo pueden leer acá en el concepto, no solamente en cantidades necesarias para satisfacer esos requerimientos, sino también que formen parte de esos alimentos necesarios para tener salud, ¿no? Que sean realmente nutritivos y seguros. Es decir, no es nada más tener el alimento, sino saber que ese alimento realmente nos suma a la salud, nos da nutrientes, es seguro, es necesario y bueno, sí mejora nuestra salud, ¿no? Entonces vamos a hablar de las 4 dimensiones que toma en cuenta la seguridad alimentaria. Una de ellas, de la que ya veníamos hablando con el sistema agroalimentario, es la disponibilidad, ¿sí? Eso quiere decir las oportunidades que tenemos de provisión, suministro y existencia de alimentos. Sí es cierto que por el COVID hemos tenido dificultades para esta disponibilidad, pero aún sigue existiendo, ¿no? Ese canal que nos deja llegar a estos alimentos nutritivos. Como segundo punto está el acceso, ¿no? Que es la oportunidad de acceder tanto de forma física, es decir, poder hacerlo de primera mano, como por nuestra economía, a los alimentos, ¿no? Muchas veces acá es donde se encuentra realmente el riesgo cuando nos enfrentamos a una realidad de poblaciones en escasez que no pueden acceder a estos alimentos, ¿no? Después de ello tenemos la utilización, pero la utilización no va solo de saber utilizar el alimento, sino realmente de saber la calidad nutricional del alimento para poder incorporarlo a la alimentación como parte de nuestra dieta, como parte de un entorno saludable, ¿no? Entonces, también utilización habla de valorar esa calidad nutricional que tiene cada alimento. Y finalmente estabilidad, que habla de la capacidad de reacción ante imprevistos, que es lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿no? ¿Qué capacidad tiene realmente nuestro país o nuestra ciudad de poder seguir haciendo la provisión y el suministro de esos alimentos a pesar de existir ciertas dificultades en esa línea, ¿no? Entre agricultores y el mercado local? Entonces, esta
Este perfil, hablo de seguridad alimentaria para que notemos que dentro de esta cadena siempre hay correlación, ¿no? Que puede que falle al principio disponibilidad, pero al final si no podemos acceder a ellos, entonces tampoco tenemos una alimentación segura. Que puede que sí tengamos acceso, pero al final si no sabemos utilizarlo, entonces también va a fallar una alimentación segura. Y al final, si ocurren, por ejemplo, este tipo de catástrofes o crisis o imprevistos o pandemias, también son razones por las que nuestra alimentación puede llegar a tener deficiencias nutricionales. Seguido de ello, vamos a hablar, bueno, ya que sabemos un poco más sobre lo que va la seguridad alimentaria, acercarnos, aproximarnos a algo que creo que ninguno de nosotros ignoramos, nuestra selección de alimentos, o sea, cómo se alimenta un boliviano. ¿Cuál es preferentemente su elección cuando tiene a la mano una variedad de alimentos? Y gracias a Dios somos bendecidos de tener bastante variedad, pero muchas veces la preferencia es sobre un solo grupo, ¿no? Podemos ver que la preferencia va directamente hacia alimentos energéticos. Entre ellos, aquí como lo vemos en el cuadrito que nos da la FAO, es principalmente cereales, seguido de carnes, luego azúcares, aceites, grasas, lácteos, frutas, verduras, raíces. Claramente los alimentos energéticos, como los cereales, las harinas, los azúcares y los aceites refinados, juegan más del 50% de nuestra dieta como bolivianos, seguido de carne, frutas estacionales, hortalizas, raíces, ¿no? Que tienen una pequeña proporción en la dieta de la familia boliviana. Desembocado de esto, como consecuencia, podemos notar estadísticas ya con la malnutrición evidente, ¿no? Tanto en poblaciones de medio y escasos recursos, la situación se ve polarizada en dos puntos, como lo habíamos explicado. Por un lado, malnutrición por exceso, que son personas que tienen la disponibilidad, pero principalmente acceden a alimentos energéticos, refinados, que son sobrepeso y obesidad. Y por otro lado, la desnutrición infantil, que son personas que más bien no tienen el acceso al alimento y si lo tienen, pues no llegan a cumplir con su requerimiento, ¿no? Entonces, ya profundizando sobre nuestro hábito, ¿cuáles son las causas de que en Bolivia se manejen estos datos estadísticos de malnutrición? Uno es, por ejemplo, como lo decíamos, el consumo excesivo de alimentos hipercalóricos y refinados. Muchas veces incluso dejamos de comprar ese alimento del mercado, ese alimento natural, ese alimento real por incluir fuentes ricos en azúcares, en harinas refinadas, masitas, asaditos, empanadas, ¿no? Un escaso aporte de alimentos formadores y reguladores. Los alimentos formadores son alimentos ricos en proteínas que tienen nutrientes esenciales, y por otro lado reguladores son aquellos que contienen principalmente vitaminas y minerales como las frutas, hortalizas, vegetales, ¿no? Lamentablemente otra realidad nacional es que existe de manera general un sedentarismo, ¿no? Un sedentarismo general en la población, una disminución de la actividad y el ejercicio, y ahora más todavía que pasamos mucho tiempo en casa, bueno, esto es todavía más frecuente visualizarlo. Por otro lado, no menos importante y a veces mucho más dañino, el poco conocimiento sobre la utilización de los nutrientes que hay en nuestros alimentos y la falta de sensibilización sobre temáticas relacionadas a una buena nutrición. Finalmente, que es algo que también debe importar, la limitación económica y física para obtener estos alimentos. Entonces, son parte de ese contexto que ahora marca, ¿no?, nuestras estadísticas como país, y puede ser un inicio para hacer futuros cambios, ¿no? Si sabemos cuáles son nuestros tropiezos, entonces sabemos cómo poder visualizar una mejor Bolivia y mejorar esos porcentajes de desnutrición, esos porcentajes de sobrepeso, obesidad, malnutrición y bueno, enfermedades metabólicas también. Continuando a eso, hacemos una reflexión, ¿no? El COVID-19 ha generado realmente cambios radicales en nuestro día a día, no solo en nuestra vida personal, sino también social. Y entonces esa incertidumbre de no saber qué nos depara el futuro nos trae al día de hoy mucha ansiedad, mucho temor, mucha incertidumbre, mucha depresión, y la manera de hacerle frente, o una de las mejores maneras, es estar informado, ¿no? Saber cómo es la mejor manera de afrontar esta situación, qué podemos hacer en nuestro entorno cercano y como individuos, miembros de familia, estudiantes, profesionales,
bueno, ser apoyo, ¿no? Para que construyamos un mejor futuro. Y bueno, entonces en este conversatorio vamos a hablar y compartir sobre esas recomendaciones y acciones que vamos a tomar en cuenta. Entonces, veamos esta parte que concierne sobre todo lo que vengo a hablarles hoy día, ¿no? El rol de la alimentación frente al COVID-19. La alimentación participa de forma muy activa sobre la función del sistema inmune, modula de una manera muy relacionada a la actividad que tienen las distintas células del sistema inmune, ¿no? Es decir, modula esa respuesta inmune, esa respuesta ante patógenos. Entonces, esa modulación activa a las células del sistema inmune realmente puede ser una razón por la que nosotros recomendemos mucho llevar una alimentación adecuada en esta pandemia, porque realmente podemos reducir esa gravedad durante la infección y podemos también incrementar esa velocidad de recuperación, como también mejorar en gran medida la calidad de vida de aquellas personas que tienen una patología de base o un riesgo metabólico. Entonces, no se trata nada más de comer bien y tener los conocimientos, los pocos conocimientos, ¿no? Sino cada vez más ir profundizando sobre qué alimentos, sobre qué nutrientes son esenciales para hacerle frente a esta pandemia. Entonces, se está recolectando evidencia científica sobre el efecto que tienen algunos nutrientes para el desarrollo correcto del sistema inmune, ¿no? Entre ellos, los que tienen mayor evidencia, vitamina C, vitamina D y zinc. Vamos a profundizar sobre estos tres más adelante, sobre si podría ser efectiva la suplementación o no. También tenemos la vitamina A, el selenio y el omega 3, que aunque no tienen la evidencia suficiente para recomendarse como una suplementación a día de hoy, no quiere decir que no jueguen un rol importante en el sistema inmune, sino más bien cada vez es necesario incorporar estos nutrientes en la alimentación como tal. A través de las frutas, las verduras es la mejor manera de garantizar su inclusión. Bueno, continuando, ya que hablamos de alimentación y nutrición, es fundamental, es un tema que mucho hablamos hoy, pero es necesario conocerlo a detalle, de qué se trata la inmunidad, la microbiota y nutrición, o sea, qué papel juega en el COVID-19, qué papel juega en la pandemia. El sistema inmune es nuestro protector frente a la invasión de patógenos, frente a la invasión de aquellos microorganismos que no juegan a favor, sino en contra nuestro, ¿no? Se encarga sobre todo de movilizar una respuesta que ayude a contrarrestar a esos organismos invasores. Y esta respuesta puede darse de dos formas, innata o adaptativa, así se clasifica el sistema inmune como tal. Innata, para hacer referencia con una analogía, son como esos primeros soldaditos y los más fuertes que mandamos a la defensa cuando estamos, no sé, en un batallón. Imaginémoslo así. Esa respuesta innata es realmente la que hace de primera barrera frente a un patógeno como el COVID, por ejemplo. Y la adaptativa depende directamente de la especificidad del antígeno. Eso quiere decir que depende directamente de cómo es ese patógeno de ese invasor, ¿no? Tendría que ver directamente asociado a ese invasor. Entonces, la forma en la que el sistema inmune actúa frente al COVID es por el sistema inmune innato. Entonces, es necesario saber esto para saber qué puede modular ese sistema inmune innato, ¿no? ¿Qué puede reforzar ese sistema inmune innato? Y es ahí donde hablamos de que es fundamental que las células y moléculas de ese sistema inmune innato sea lo más óptimo posible. ¿Eso se puede modular? Claro que sí. No quiere decir que podamos prevenir directamente la infección, pero sí que podamos contrarrestar mucho de las complicaciones y, bueno, tener una mejor defensa de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, la alimentación es una pieza clave, la nutrición como tal y haciendo realmente énfasis en esto, un estilo de vida más que todo saludable integralmente, ¿no? Hablamos de alimentación, hablamos de ejercicio físico y bueno, más adelante vamos a profundizar. Entonces, entendiendo ya que el sistema inmune es ese protector, acá tenemos una serie de evidencia científica, o sea, es realmente respaldado de que el cuerpo actúa bajo este sistema para defendernos del virus. Podemos verlo aquí y también en este otro análisis que se hace sobre las posibles intervenciones del nuevo coronavirus, ¿no? No es concluyente, pero sí reafirma que
la respuesta inmune puede debilitarse bajo una nutrición inadecuada. Entonces, no es nada más algo que nosotros supongamos, sino que la ciencia con rigor científico realmente reafirma que la alimentación puede jugar para bien bajo un contagio o para, más que todo, hacerle frente, ¿no? Y como ya hablamos del sistema inmune, hablamos de ese protector, espero que los que estén aquí presentes, los que nos estén viendo, ya sean más cercanos a escuchar sobre la microbiota. Es un universo que ignorábamos hace años, hace pocos años lo ignorábamos bastante, pero hoy cada vez es más profundizado, cada vez más tomado en cuenta por los profesionales de salud, médicos, nutricionistas, odontólogos, bioquímicos. La microbiota es todo un universo de microorganismos vivos que habitan en nuestro organismo, ¿no? Y lo hacen de manera simbiótica, es decir, que si actuamos como que en beneficio mutuo, ellos nos hacen bien y nosotros les hacemos bien, mantenemos su supervivencia y ellos la nuestra. Aunque, como les digo, muchos años atrás esto era ignorado, cada vez es más estudiado el papel que juega la microbiota frente a la defensa contra estos patógenos, frente a la regulación y bueno, a múltiples funciones dentro de nuestro organismo. Entonces, cada vez tenemos que hacernos más cercanos a ella. Se considera que el tracto respiratorio superior, ¿no?, que es justamente el que vemos ahora más a detalle por esta problemática viral, es un reservorio importante de patógenos potenciales. Entonces, hay que establecer y mantener una microbiota equilibrada que sea resistente a esa expansión. La microbiota más estudiada es la microbiota intestinal, pero la microbiota existe en diferentes partes del cuerpo. Entonces, justamente esta estudiada es la que se encuentra en el tracto respiratorio superior y es la que también actúa de defensa, así como el sistema inmune. Entonces, por ello hacemos bastante énfasis, ¿no?, en proteger nuestra microbiota. Continuando con ello, vemos, por ejemplo, acá el respaldo científico sobre ese impacto que hay de la microbiota nasofaringea en justamente enfermedades respiratorias, ¿no? El conocimiento de cómo la composición de la microbiota respiratoria realmente puede estimular ese sistema inmunológico. ¿Y qué hace esto frente a esas enfermedades infecciosas? Entonces, es necesario tomarlas en cuenta. Y bueno, ya pasando a este tema que es mucho más profundo, ahora que vamos a abordarlo, vamos a hablar sobre estrategias nutricionales y hábitos de vida para reforzar ese sistema inmune del que ya conocemos de qué trata y fortalecerlo, ¿no? Para de aquí en adelante tener beneficios de eso. Algo muy importante, sí, que nos vemos en la labor todos los profesionales de la salud, es mitigar de, ese tipo muchas veces de planteamientos que nos hacemos sobre que cierta pastilla es la que nos va a reforzar el sistema inmunológico o cierta formulación o cierta bebida. La realidad es que si no contemplamos un mínimo de hábitos saludables, así tomemos una pastilla que asegure que refuerza el sistema inmunológico, va a ser totalmente inefectiva. Con eso me refiero a que, por ejemplo, esas pastillas que sí se venden y comercializan con el eslogan de que refuerza su sistema inmunológico, tomando este tipo de pastillas, pues no es lo que parece, no es lo que promete tampoco, y son totalmente inefectivas cuando no tomamos en cuenta otra serie de factores aún más importantes, ¿no? Entonces, ya para hablar de ello, pasemos a esos hábitos de vida que sí pueden hacer la diferencia y sí pueden reforzar ese sistema inmunológico, por lo menos los más estudiados. No son determinantes, hay muchos otros factores que sí podemos tomar en cuenta, pero estos son los que más se aproximan a realmente ser tomados en cuenta dentro de ese conjunto de hábitos de vida que puede ser un fortalecimiento o reforzar ese sistema inmunológico. Uno de ellos es la exposición al sol, que no es lo mismo que tomar sol, ¿no? La exposición al sol es algo que tiene una eventualidad que puede ser durante 10 o 15 minutos, no necesariamente toda la mañana tomarla para estar expuestos a la luz solar, sino nada más 10 a 15 minutos por lo menos para garantizar esa exposición. El tomar sol nos beneficia incluso por más vías que la suplementación con la vitamina D. Lo malo es que muchas veces la realidad en la que vivimos, por la latitud, por el clima o por el trabajo incluso, hace que no podamos exponernos.
Y es por eso que nos vemos nosotros como profesionales en la tarea de suplementar la vitamina D cuando está muy deficiente. Pero si nosotros nos expusiéramos por lo menos 10 a 15 minutos, lo garantizaríamos, ¿no? Este papel de la vitamina D realmente tiene mucha cercanía en la regulación del sistema inmune y es bastante y potencialmente beneficioso contra el COVID-19 según los estudios. Ahora, no quiere decir que prevengamos el virus o el contagio con el virus, pero sí podemos hacer una diferencia fortaleciendo el sistema inmunológico, mejorando la respuesta, la recuperación y bueno, haciendo frente, ¿no? Como tal. Otra de las cosas que es sumamente fácil, pero pasamos a veces desapercibidos, es el dormir las horas suficientes. Dormir por lo menos 8 horas y tener un sueño de calidad, no un sueño claramente que se interrumpa, ¿no? Un sueño de calidad es un pilar muy importante para lograr esas funciones fundamentales que tiene el cuerpo, de regulación, de reparación, de eliminación y claramente también de descanso. Entonces, un sistema inmune también se ve modulado, puesta por un buen descanso. Partiendo de ello, no menos importante, las elecciones alimentarias, ¿no? Y vamos a hablar a profundidad de las elecciones alimentarias más adelante. Y ahorita, haciendo como algo general, tomemos en cuenta que mejorar las elecciones alimentarias es incrementar variedad de esos nutrientes esenciales, ¿no? Dando prioridad a alimentos frescos, alimentos naturales, que son fuentes también de proteínas y grasas saludables, ¿no? Estamos hablando de hortalizas, vegetales, estamos hablando de proteínas vegetales como también proteínas animales, pero proteínas, no productos directamente, y de grasas saludables. Los hábitos de vida también, como les digo, juegan como una red. Entonces, dentro de esa red que recomendamos para fortalecer el sistema inmunológico está el ejercicio físico, ¿no? No menos importante que los otros factores y hábitos. La actividad física realmente trabaja en diferentes mecanismos, en diferentes dimensiones para nuestro bienestar, pero es muy valioso, sobre todo ahora también para gestionar mejor el estrés, ¿no? Para hacer aún más importante y mantener la calma ante estos periodos de incertidumbre. El cuidar la microbiota es algo de lo que hablamos, que el amigo, muchas personas que ahora en casa se sienten solas, aisladas, pues hay muchos autores que hablan de la microbiota como un universo, entonces no estamos solos, ¿no? Dentro de nosotros tenemos un sinfín, un universo de microorganismos vivos para que nunca nos sintamos 100% solos, a pesar de que así lo estemos. Es una buena manera de darle importancia a esos organismos vivos y darle importancia al papel que realmente desempeñan en nuestra salud. Y también hablar de la buena nutrición, hidratación. Con hidratación no nos referimos hidratarnos a partir de bebidas azucaradas, ¿no? O zumos o jugos de fruta. Hablamos casi indispensablemente del agua natural como tal y claramente también agregando algunos tés, mates, ¿no? Que no vienen mal, pero principalmente deberíamos hacerlo a través del agua como tal, ¿no? Simplemente agua. Y ya vamos a ver también que puede jugar a nuestro favor. Ahora, estos hábitos de vida, como les decía, son esa respuesta clave que muchas veces buscamos en una salida fácil, como en una pastilla, en una formulación. Se trata de hacer de estos hábitos algo cotidiano para realmente ver la diferencia, ¿ya? Y bueno, ya haciendo más hincapié y profundizando sobre las estrategias nutricionales para hacer frente a la pandemia, hablemos de ese menú saludable, de esa alimentación saludable. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar en casa esa alimentación? Bueno, aumentar el consumo de verduras y frutas. Se habla en las guías sobre todo de aumentar a un consumo de 5 raciones, pueden ser 3 de verduras y 2 de fruta fresca, de frutas enteras como tales, no de, como les decía, no de zumos de fruta, de frutas enteras en su forma original. Todo alimento como tal tiene una razón de ser, entonces si a veces modificamos ese alimento en afán de hacerlo a veces más rico o más rápido, no estamos o estamos pasando por delante muchas cosas, como por ejemplo la gran cantidad de azúcares que podemos tomar directamente de los zumos, ¿no? Otra de los grandes cambios que podemos hacer en nuestra alimentación es incrementar
hacer realmente un incremento de la incorporación de nutrientes esenciales. Y los nutrientes esenciales son las proteínas y las grasas saludables. Por mucho tiempo hemos venido realmente como que muy oprimidos por ese mito de dejar las grasas y es en realidad algo que se está profundizando y que cada vez hay más evidencia disponible sobre el papel que juega en nuestra salud, ¿no? Entonces hablamos de proteínas saludables con, como les decía, proteína vegetal, proteína animal, ¿no? Proteína animal en huevos, en carnes que de acuerdo a disponibilidad pueden ser blancas, pueden ser rojas y pueden tener cierta periodicidad. Y de grasas con, por ejemplo, la grasa saludable de la palta, de los frutos secos, ¿no? Del aceite de oliva y también de la grasa propia del animal, pero no así de la grasa del aceite de soya, del aceite de girasol, del aceite de canola, de la margarina, que son altamente inflamatorias. Entonces, de ese tipo de grasas sí hay que alejarse. Practicar el reposo digestivo metabólico. Para muchos es más cercano quizás hablar como tal del ayuno intermitente o del descanso metabólico. Muchos creen que es una moda, pero es más una práctica muy ancestral, es algo que juega parte de nuestra vida, hace muchos años jugó parte y hay que volver a ello, ¿no? Realmente el tiempo de reposo de nuestro cuerpo es necesario para la regulación, para la reparación y la eliminación. No es necesario hacer uso de jugos de detox o de mecanismos detox. Si tenemos en el cuerpo órganos que trabajan para ello, como el hígado, como el riñón, entonces, ¿qué necesitan esos órganos? Que no comamos, que dejemos un reposo para que ellos hagan su trabajo. Entonces, si garantizamos mínimamente 12 horas de reposo digestivo, hacemos un gran cambio, ¿no? Hacemos un gran cambio en la parte de regulación de nuestro cuerpo, de desecho, de purificación, de detoxificación, entonces menos comida y más calidad de comida cuando se tome. Es decir, no es necesario hacer 6, 7, 5 comidas al día, sino las 3 o 4 que se hagan, realmente contar con comida de calidad. Planear los menús de forma semanal o quincenal para que cada vez haya menos desperdicio alimentario. No nos podemos dar ese lujo en tiempo de pandemia, pero también para saber qué alimentos forman parte de nuestro día a día. Cuando planificamos, sabemos qué incorporamos, entonces es más fácil tomar en cuenta estas estrategias. Evitar el consumo de alimentos ricos en azúcar y harinas refinadas, algo que es muy fácil ver en nuestro día a día. El consumo desmedido de alimentos ricos en azúcar es lo que ha provocado este ambiente de esta diabesidad, de realmente contar con una prevalencia muy elevada de enfermedades que cursan por una inflamación constante, una inflamación de bajo grado que no podemos de pronto visualizar muy rápido, pero que sí está ocurriendo dentro porque abusamos del azúcar, porque abusamos de las harinas refinadas. Entonces, eso tiene que ser algo imprescindible para mejorar nuestra alimentación. Más alimentos, menos productos. Mientras más nos acerquemos a esos alimentos del mercado local, a ese alimento que viene de la naturaleza, pues más estamos incorporando nutrientes de verdad, nutrientes esenciales y cada vez menos productos que tienen más aditivos o más nutrientes vacíos, calorías vacías que cualquier otra cosa, ¿no? Luego, hacer uso de especias y hierbas naturales. Por un lado, nos garantiza que usemos menos aditivos, menos calditos, Maggi, menos saborizantes y por otro lado también nos proporcionan esas propiedades beneficiosas que tienen estas hierbas, estas especias, ¿no? Que muchas veces son antimicrobianas, muchas veces son antiinflamatorias como el jengibre, como la cúrcuma, como la pimienta, entonces hacer uso de ellas realmente cuenta muy bien en estos momentos. Y consumir productos locales y de estación. Por un lado, apoyamos ese mercado local que se ve ahora en dificultad y por otro lado, sabemos que estamos contando con alimentos reales, ¿no? Que sí hace falta incluir. Hablábamos anteriormente de la evidencia que había para recomendar suplementación. No siempre es necesario que se suplemente. Cada individuo realmente tiene un contexto diferente. La suplementación tiene que hacerse por un profesional. Pero en casos de que, por ejemplo, en La Paz haya poca disponibilidad al sol, tengamos normalmente ese clima frío donde no podemos exponernos o quitarnos a veces la chamarrita para exponernos al sol, y realmente comprobemos que hay una deficiencia, entonces viene bien
la suplementación. O sea, no solamente por el tema del sistema inmune, sino porque se ve inmerso en un sinfín de funciones, entre ellos captación de calcio y bueno, realmente muchas funciones que juegan parte de la salud como tal. Entonces, contar con esta vitamina en el día a día, por lo menos en forma del suplemento, va a mejorar, por un lado, esa respuesta que tengamos ante el virus, esa inmunidad, ese sistema inmunológico, esa microbiota y también, como les digo, tener mayor probabilidades para hacer buena captación de calcio y de otros micronutrientes. Por otro lado, la vitamina C, que también es muy recomendada, sí tiene evidencia suficiente para suplementarse y esto en caso de que no se cumpla con el requerimiento en la alimentación puede hacerse. Es decir, en personas que se evidencie que no consumen suficiente vitamina C a través de alimentos, entonces pueden usar una cantidad de 2 gramos o 1.5 gramos por día de vitamina C de manera preventiva, ¿no? Y el zinc también es un suplemento que tiene ya evidencia para su recomendación, que siempre se tiene que también adecuar al contexto, al caso, si es necesario, si no se aporta en la alimentación, o también se puede hacer un conjunto, ¿no? Suplementar una dosis, un aporte menor a la dosis tolerada, y también tomar alimentos ricos en zinc. Entonces, esto sobre los micronutrientes que tienen evidencia en suplementación. Acá podemos ver, por ejemplo, dos estudios que uno es un metaanálisis incluso que hace una revisión sobre esos efectos que tiene la vitamina D y las deficiencias de vitamina D. El déficit de esta vitamina se asocia a mayor riesgo de enfermedades respiratorias. Y también su suplementación ha demostrado reducir el riesgo de la infección, principalmente provocadas por coronavirus, ¿no? La suplementación con vitamina D también es segura y protege a la infección aguda en el tracto respiratorio. Entonces, tenemos suficiente evidencia para respaldar la suplementación en esos casos que se merezcan, ¿no? Evidencia suficiente para recomendar vitamina A, selenio, vitamina B3, B9, omega 3, polifenoles, probióticos, no las tenemos. Pero eso no quiere decir que sean nutrientes o compuestos que no tengamos que incluir en la dieta. Es más, estos nutrientes se han estudiado porque se ha visto sus funciones o su intervención o sus beneficios dentro del sistema inmunológico, pero no hay evidencia total para hacer una suplementación. De todas maneras, lo ideal siempre es incluirla a partir de alimentos, ¿no? Alimentos, la mejor manera siempre de realmente incorporarlas de una manera segura es a través de esos alimentos reales, a través de esa variedad de alimentos frescos y tener la seguridad de que se incluyen. Por ejemplo, en el caso del omega 3, que no haya una inclusión directa de pescados azules, de aceites de oliva, de semillas, entonces también puede ser parte de una suplementación. Esto siempre ahondando en que la individualización es lo que merece siempre que hablamos de suplementación, ¿no? La suplementación siempre tiene que ir bajo una recomendación de un profesional. Hablando ya sobre los enemigos del sistema inmunológico, ya que hemos hablado sobre los amigos más cercanos, acá están el alcohol, el cigarro, los azúcares y el estrés, entre muchos otros, pero estos son los principales. El exceso o mantenimiento de estos hábitos no solo debilitan el sistema inmunológico, también aumentan esa inflamación de bajo grado dentro del cuerpo y propician ese ambiente idóneo para que lleguen las enfermedades coronarias, respiratorias, metabólicas, y eso haga que la persona se encuentre en mayor riesgo de presentar una complicación si sufre de COVID. Entonces no se trata de hacerlo nada más para mejorar nuestro hábito de vida o mejorar directamente nuestra composición corporal. Se habla de dejar este tipo de agresores, de enemigos, porque realmente son factores que pueden provocar mayor dificultad, ¿no? Que pueden generar un mayor riesgo o una mayor complicación. Y claramente a la larga, si esto se mantiene en el tiempo, propiciar ese ambiente para que se genere una enfermedad como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y ocurra este riesgo. Acá tenemos, por ejemplo, la evidencia detrás de que las dietas altas en azúcares
realmente afectan la respuesta inmunitaria celular, ¿no? Realmente provocan mayor inflamación, menor respuestas de los fagocitos. Entonces, esto es algo que se ha visto, se ha estudiado y realmente preocupa, ¿no? El exceso de azúcares que consumimos en la dieta quizás muchas veces no es algo que podemos notar a corto plazo, el consumo desmedido que nos traiga, digamos, un sobrepeso a corto plazo, pero sí que ya está generando un ambiente de inflamación que nos puede traer más complicaciones. Buenas ¿Sí? noches, licenciada. ¿Sí? Quiero recordarle, por favor, que tenemos 5 minutos para Ok, concluir la exposición ok. y así vamos a pasar a la ronda de preguntas, que vamos a Eh, tener otro tiempo estimado. Así que está muy buena su exposición, sin embargo, le quedan 5 minutos. Excelente, excelente. Bueno, tenemos tiempo suficiente. Vamos a hacer mayor hincapié finalmente en esto, el manejo nutricional ambulatorio de pacientes con COVID-19. Se manejan principalmente estas tres variables en el manejo nutricional, tanto de pacientes en ambulatorio, me refiero a los pacientes que están en casita, que no tienen mayor riesgo que de pronto sentir como síntomas de resfriado. El diagnóstico inicial siempre es bueno para saber y valorar realmente que están bien los indicadores clínicos, dietéticos, que no hay deficiencias nutricionales o excesos nutricionales. Luego, propiciar una alimentación saludable tal cual la hemos hablado ya más adelante. Y bueno, tomando en cuenta un alto contenido de frutas, verduras, leguminosas, granos, limitando grasas vegetales, limitando azúcares refinados y un adecuado monitoreo. Continuando a ello, un manejo nutricional hospitalario siempre va a tener que ser un poco más profundizado, partiendo de un tamizaje o un diagnóstico nutricional, una nutrición que se adecue al caso. En muchos casos es nutrición enteral, en otros nutrición parenteral, otros es una suplementación oral o vía oral y la vigilancia. Otros grupos vulnerables son, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, los adultos mayores, en los que realmente tenemos que garantizar que si se están tomando, o sea, si están en estadios donde presentan la infección, por lo menos se garantice una nutrición adecuada. La comunicación ética ante la pandemia habla de que estamos hoy en día atravesando sobre una infodemia, así lo llaman este fenómeno que se caracteriza por sobreabundancia de información. Entonces, ¿cómo podemos realmente encontrar información de calidad en nutrición? Mediante fuentes primarias como bases bibliográficas o directorios científicos, guías de tratamientos, de intervención, tenemos bolivianas, revistas y artículos científicos, declaraciones y posición de expertos, recomendaciones de sociedades científicas y publicaciones del Ministerio de Salud y los colegios médicos. Son las fuentes más fiables, las que tienen mayor rigor científico y las que nos pueden dar información realmente fidedigna, ¿no? Por otro lado, las fuentes secundarias son acudir a ese experto que sí tenemos la garantía de que son honestos, responsables, objetivos y que realmente les importa nuestra integridad y que están actualizados, ¿no? ¿Qué retos deberían asumir los gobiernos nacionales y locales y las universidades respecto a la importancia de la alimentación? Bueno, lo vamos a poner fácilmente en 5 ejes, que son los que, bueno, determiné que podrían ser realmente de ayuda, ¿no? Informar con rigor científico sobre esas prácticas nutricionales adecuadas, actualizar sobre las políticas y las medidas de bioseguridad, sobre todo esos actores que participan en la cadena alimentaria, estamos hablando de ese sector de alimentación, proteger los sistemas alimentarios locales, particularmente en las ciudades, y también fomentar la práctica de la autoproducción mediante huertos, que es algo que muchas veces no es tomado en cuenta y puede tener gran beneficio, ¿no?, para esa disponibilidad de alimentos. Apoyar también programas de protección social que garanticen el acceso a alimentos nutritivos a través del mercado local basado en las recomendaciones nutricionales y promover la salud, el automonitoreo y los hábitos saludables en la población. Hablamos de hábitos saludables, hablamos de alimentación, ejercicio físico, buen descanso, un descanso metabólico, tomar en cuenta los nutrientes esenciales. Entonces, realmente va a garantizar nuestra integridad. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que haya sido aprovechado, que les haya quedado un poco de esta información, que me haya dejado entender y bueno, acá esperando preguntas si es que han surgido. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Definitivamente ha sido una gran guía de orientación para
a tomar muchos aspectos importantes respecto a la salud, otros factores, ¿verdad? Pero ahora pasando a una ronda de preguntas, queremos hacer hincapié a preguntas puntuales y más concretas acerca de algunos alimentos en específico que se deben consumir. Perfecto. Vamos a ir resolviendo las preguntas una a una, dando una pregunta y una respuesta, así para no mezclarlas todas. Ok. Entonces, primero voy a leer la primera. A ver, ¿por qué es importante consumir vitamina C a nivel de las células? Es decir, eh, hay estos comentarios de, nosotros leemos de consumir vitamina C, vitamina A, D, E. Todas las vitaminas tienen una peculiaridad, ¿cierto? La Así es. vitamina C también tiene un pH específico, que es ácido. Entonces, Así es. hablamos de consumir vitamina C, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden consumir alimentos ácidos, como las personas que tienen gastritis? Entonces, ¿cuál es la importancia específica a nivel de las células de la vitamina C que debemos consumir? ¿Y qué pasa con las personas que no pueden consumir alimentos ácidos? Bueno, ahí respondiendo a esa pregunta, vamos a desarrollarla por puntos. Principalmente, bueno, la vitamina C, como lo hemos podido detallar un poquito durante la presentación, sí juega un papel importante no solo a nivel del sistema inmune, sino también ante esa respuesta para prevenir o, bueno, tener una mejoría, eh, una mejoría en el sentido de la recuperación en personas que tienen o están pasando por una enfermedad respiratoria, sobre todo de enfermedades perdón, respiratorias agudas, ¿no? Ahora, el tema de la vitamina C y la gastritis, aquí hay algo que se confunde mucho, o sea, muchas veces esto es un mito, el tema de que una persona con gastritis no pueda consumir alimentos ácidos. El tema de los pH es diferente, ¿no? En el organismo tenemos diferentes pH, uno en el estómago, otro también en la boca, tenemos diferentes pH y bueno, también mecanismos tamponadores a lo largo de nuestro sistema, ¿no? A lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, en realidad no es que afecte directamente si es, por ejemplo, un alimento ácido, depende mucho de qué se consuma antes, de qué hábitos se tengan para saber si se va a poder consumir a través de un alimento o de un suplemento. Por ejemplo, ¿no? Personas que no puedan directamente tomar eh, mm, por ejemplo, naranjas o toronjas, porque ese ácido le afecte directo a una persona con gastritis, pueden tomar otras alternativas, ¿no? Otros alimentos que sean también fuentes de vitamina C. Entonces, un alimento en determinante no es una única fuente, ¿no? Podemos tomarlas a través de otras fuentes alimentarias. Y no ¿Y deja de cuáles ser. serían estas fuentes alimentarias? En todo caso, ¿qué alimentos serían los que tienen o los que son ricos en vitamina C, pero no son ácidos? Es decir, ¿no? Para que toda la población que nos escucha pueda orientarse, pueda ir al mercado y elegir sus alimentos. Entonces, ¿de qué alimentos estamos hablando? Por ejemplo, alimentos ricos en vitamina C que no son del todo ácidos, tenemos las frutillas y el kiwi que tienen hasta 10 veces más que vitamina C que la misma naranja. Tenemos las verduras verdes, ¿no? Acelgas, espinacas, son realmente fuentes de vitamina C como tal, aprovechables por el organismo y que pueden tomarse en ensaladas y, bueno, no son ácidas directamente, ¿no? Esas entre las que podemos tomar ahí directamente de un mercado local. Ok, muchas gracias. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Esta dice, em, ¿qué células del sistema innato nos protegen contra el coronavirus? Y específicamente, ¿qué alimentos refuerzan estas células? Es decir, Buenísimo. usted nos ha hablado de que hay células del sistema innato, células que nos protegen, ¿verdad? Entonces, Así es. ¿qué nutrientes específicos, qué vitaminas reforzarían este tipo de células que van a proteger al sistema inmune? ¿En qué alimentos los podemos encontrar? Bueno, para empezar, el sistema inmune innato es un conjunto, ¿no?, de células. En específico, lo mostré en una parte directa ahí en el estudio. No trabajan de una manera alejada, ¿no? Son realmente un conjunto, como todo de una red. Entonces, se trata realmente de algo, de una integridad en común,
de varias células que actúan como esos agentes defensores, ¿no? Por otro lado, hablábamos de alimentos propios como tales que refuerzan. Hay algo que sí es bueno mitigar a este momento. No hay un alimento en específico, ¿no? Hemos escuchado mucho del jengibre, hemos escuchado mucho de la leche de almendra, hemos escuchado mucho de alimentos que son ahora los que determinan el prevenir el COVID o el curar el COVID. Y no hay alimento, no hay evidencia científica que respalde que un solo alimento individual sea, ¿no?, la razón de mejorar o por ejemplo, de evitar el contagio con el COVID. Sin embargo, el conjunto de esos que hemos estado hablando, el conjunto de esos alimentos son los que van a determinar que haya un fortalecimiento. Por ejemplo, la vitamina D, la vitamina C, el zinc, tenemos el selenio, la vitamina A, el omega 3, hablamos un poquito de los polifenoles, de los probióticos. En realidad estos que estamos hablando de forma secundaria no tienen evidencia para suplementación, pero sí juegan parte de la estabilidad o la integridad de ese sistema inmune. Entonces, casi todas estas fuentes que hemos tocado, ¿dónde se encuentran principalmente? En verduras y frutas. Por eso es que hacemos hincapié en la inclusión de las verduras y frutas. Pero también se encuentran en carnes magras, también se encuentran en el huevo, también se encuentran en fuentes como los frutos secos, por ejemplo, el magnesio que se encuentran estas fuentes. Otras fuentes también, como los lácteos, están en los pescados, ¿no? El omega 3 que se encuentra. Entonces, este tipo, como les digo, este tipo de preguntas, cuando las hacemos, muchas veces hay personas que responden, el jengibre es directamente el... Ahí se me cortó. ¿Sí? No, Ya. siga con su exposición. Le Listo. estamos escuchando. Por ejemplo, el jengibre mejora el COVID. Muchas veces la cúrcuma, la pimienta o la leche de almendras, que lo escuché por mucho tiempo. Bueno, haciendo profundidad un estudio, sabemos que hay diferentes mecanismos que regulan ese tipo de pH en el cuerpo, hay mecanismos tamponadores, y no es el hecho de hablar de este tipo de dietas que alcalinas o que un alimento en específico, no hay evidencia a día de hoy con rigor científico que nos respalde, ¿no? Para decir, ese alimento es la cura del COVID o ese alimento es el que te previene del COVID, pero sí el conjunto de ellos. Porque, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma, la pimienta tienen propiedades antimicrobianas, tienen propiedades antiinflamatorias y pueden sumarnos a favor, pero siempre hablando de un todo, ¿no? Del conjunto de hábitos, por ejemplo. No solo es alimentación tampoco, es un buen descanso, es una buena un ejercicio físico, es tomar en cuenta la microbiota, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta de Mónica Nadia, dice. En relación con el ayuno, su propuesta sería tener un ayuno de 12 horas en la mañana. ¿Cuál sería la periodicidad de esta rutina de ayuno? Buenísimo. El ayuno en realidad es algo, podría acomodarse más a nuestra cotidianidad si parte de la noche. Es decir, que la última comida de la noche sea a las 7, sea una cena temprano, que es lo que también promovemos. Se sabe que a partir de las 8 en adelante no solo es menor el trabajo intestinal, sino que también en la mayoría de la población hay una mayor resistencia a la insulina. Entonces lo que se propone es que se parta, o sea, que la última comida del día, la cena, sea una cena temprana, ligera, hasta 7, 7 y media, y que de ahí parta, digamos, ¿no? 12 horas de reposo intestinal. Eso quiere decir que si estamos partiendo de las 7 y media hasta las 7 y media del otro día, ya sería adecuado tomar un desayuno. Para quien lo quiera y se siente bien haciéndolo realmente, puede tomar más horas, ¿no? El ayuno intermitente hay diferentes clasificaciones, realmente se puede tomar uno de 16-8, hay personas que toman de 20, pero a regla general y por lo que hoy recomiendo el ayuno es por lo menos dar esa periodicidad de 12 horas, ese tiempo de 12 horas para asegurar la eliminación, la reposición de células, para asegurar que haya una regulación, ¿no?, dentro de nuestro cuerpo. Entonces serían 12 horas, partiendo, digamos, de 7 y media hasta las 7 y media del otro día, tenemos un ayuno completo de 12 horas. Ahora surge una interrogante más, ¿no? Hemos visto hasta el momento qué alimentos son importantes, cómo manejar el sueño, las vitaminas.
Hay una duda. Si bien en general nosotros sabemos qué vitaminas debemos consumir, proteínas y demás, específicamente, ¿qué pasa con estos pacientes, con las personas que tienen enfermedades de base? Sabemos que consumir alimentos es bueno, pero en cierta medida no es bueno para todos. Es Así es. decir, una persona que tiene cáncer debe privarse de ciertos alimentos. Una persona que tiene presión alta, gastritis, diabetes, qué sé yo, una enfermedad como la gota, por ejemplo. Entonces, a ver, podríamos facilitar a esta población que nos está viendo qué tipos de alimentos son buenos, qué tipos de alimentos quizá no se deben consumir en este tipo de patologías. Podríamos empezar, por ejemplo, con pacientes que tienen cáncer y después pacientes que tienen diabetes, otros que sufren de presión alta y finalmente alguna otra patología. Claro que sí. Específicamente, ¿qué alimentos no son Eh, recomendables y qué alimentos sí? bueno, para todo, ¿no? Yo sé que esto es una palabra que de pronto se repita, pero esto es una ley general como para cualquier individuo, ¿no? El contexto es algo que siempre se tiene que analizar. De pronto hayan 5 personas que tienen diabetes mellitus, pero no todas respondan igual a una misma dieta. Entonces, la eliminación de ciertos grupos de alimentos va a depender mucho de los factores de riesgos asociados, o sea, que sea una persona que tiene diabetes y tiene hipertensión o solamente tiene diabetes o solamente resistencia a la insulina, pero de todas maneras sí podemos dar recomendaciones generales que casi van a acercarse a la mayoría de los grupos, porque todos estos grupos comparten en común un desequilibrio que muchas veces se da bajo un eje metabólico, otros bajo un eje hormonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona diabética, nosotros tenemos especial cuidado en aquellos alimentos que no le suman, ¿no? Porque lo que tiene es un problema relacionado a la insulina. Entonces, ¿qué son esos alimentos que pueden provocar mayor problema a la insulina? Los carbohidratos. Entonces, sobre este grupo de alimentos hacemos hincapié en que, por ejemplo, no eliminarlo, pero va a darle importancia a lo que realmente le va a sumar. Entonces, sumar esos nutrientes esenciales, y los nutrientes esenciales están principalmente en proteínas y en grasas saludables, ¿no? Entonces, tomando ya de base que tenemos una alimentación rica en proteínas, así sea de fuentes animales o de fuentes vegetales, con la periodicidad que se debe dar, también hacemos consumo de grasas saludables y en la parte que corresponda de carbohidratos, tomando más que todo esas fuentes complejas, es decir, esos alimentos enteros que vengan, no sé, a partir de mejor la papa o el arroz integral o puede ser un plátano que directamente de una harina refinada o de una masita, mejor si es de una fruta entera. ¿Me dejo entender? Que se tome una alimentación real como prioridad y aquel alimento que no nos juega a favor, solo se tome lo necesario, porque de todas maneras acá el carbohidrato no va a ser indispensable, pero sí puede tomarse en justa medida lo que le guste, pero de fuentes que sean las más saludables, ¿no? Las más enteras, las más integrales. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas con cáncer, no podemos ahondar directamente en una dieta en específico, no hay la dieta para el cáncer, o sea, como no la hay para el diabético, cada paciente tiene su contexto y debe tener su alimentación, pero sí que hablamos de factores inflamatorios dentro, entonces lo que tenemos que propiciar es una alimentación que disminuya esa inflamación interna, que propicie de darle los nutrientes que necesita, porque muchos de estos pacientes con cáncer atraviesan también un estado de deficiencia de nutrientes, de desnutrición en cierto grado, desnutrición proteica, entonces lo que vamos a sumar es aquello que le está faltando, ¿no? Y claramente disminuir todo lo que sean azúcares refinados, azúcares simples de la dieta, el azúcar común de mesa, que muchas veces no sabemos lo dañina que es hasta que tenemos estas complicaciones, y tomar las fuentes eh, más naturales, los vegetales, a placer, tener una ración de fruta, 1 o 2 raciones de fruta, una buena ración proteica, que es uno de los nutrientes más subestimados en nuestra alimentación. Sé que poco se habla de lo importante que juega el papel de la proteína como tal, pero no es solo reguladora, es también formadora de síntesis, entonces la proteína realmente tiene que sumar gran importancia en este tipo de patologías donde hay degeneración muscular. Por ejemplo, en el COVID
existe una tormenta de citoquinas y hay la probabilidad de llegar a una degradación proteica. Y ese paciente con COVID, así no esté sufriendo de pronto una complicación, sí que puede llegar a tener degradación muscular y por lo tanto tener peor respuesta o más secuelas. Entonces hay que propiciar dar una buena fuente de proteínas, ¿no? Vegetales y frutas. Y bueno, como le digo, sobre lo que son todos refinados, ese es el grupo problemático que tenemos. No hablo mucho de limitación porque muchas veces la limitación lleva a periodos de restricción, la pasan muy mal, pero sí de hacer hincapié en lo que es importante para dejar de lado aquello que no nos suma, ¿no? Muchas gracias. Pasemos a una pregunta muy importante. Okay. En el caso de coronavirus, específicamente ya habíamos hablado de qué alimentos consumir para prevenir, bueno, no solo el coronavirus, diferentes tipos de enfermedades como resfríos y demás. Si bien usted nos dijo que los alimentos refuerzan nuestro sistema inmunológico, que viene siendo como un escudo frente a los microorganismos patógenos que están en el medio ambiente, hablemos de lo que se trata el post-COVID, es decir, una persona que ya ha tenido coronavirus, que ha quedado muy delicada, en muchos casos quedan muchas secuelas, ¿no? Como microcoágulos puede ser, en muchos casos todavía los pulmones están lesionados, no trabajan en un 100%. Entonces, en este otro esquema, ¿qué alimentos podemos consumir? ¿Qué alimentos nos pueden beneficiar? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de vitamina A, B, C y D, etcétera, cada una de estas tiene una peculiaridad, es decir, unas ayudan a la desinflamación celular, por decir, otras aportan un pH ácido, otras aportan cofactores para reacciones químicas que son necesarias en el cuerpo. Hay proteínas, carbohidratos que ayudan a regenerar la célula, aportan ciertos compuestos químicos importantes. Ahora, hablando en ese sentido, en una persona que ya tuvo COVID, ¿qué dieta usted podría recomendar? ¿Qué alimentos podría recomendar que puedan ser quizá de regeneración celular, de purificación, no sé, ¿qué podemos recomendar a la población que ya atravesó por esta enfermedad, pero quizá tratar de dar una dieta para alivianar un poco más y tratar de recuperarse de una forma más rápida? Ya no hablamos de una dieta preventiva, sino de otro tipo de dieta, ¿verdad? ¿Qué podemos recomendar en estos casos? Bueno, todo, como le digo, de acuerdo al contexto y algo que se da de manera prevalente en pacientes que ya han pasado por COVID es, por ejemplo, hepatomegalia, ¿no? El hecho de que tengan el hígado inflamado, que muchas veces pasan por estos estadios, no lo saben y llevan una alimentación como la llevaban antes de tener COVID y llegan a tener estadios de descompensaciones, ¿no? Entonces, para ello siempre es fundamental tener ese monitoreo para saber exactamente a qué nos estamos afrontando, ¿no? ¿Qué tipo de secuelas dejó ese COVID? En caso de que se trate de un paciente que tenga hepatomegalia, entonces sugerir una alimentación que sea lo más lejana posible a agresores que puedan ser, por ejemplo, grasas que sean hidrogenadas, grasas que sean saturadas, disminuir un poco el aporte también de esos alimentos o esos azúcares refinados en la dieta que no hacen más que sobrecargar ese hígado. Bueno, promover siempre en lo posible para que haya una buena recuperación ese aporte de proteínas suficientes en la dieta, pero en cuanto a las carnes rojas, en cuanto a esas carnes procesadas, limitarlas en lo posible, ¿no? Y que la alimentación dentro de las cocciones también tome su importancia, es decir, que sean cocciones realmente que aseguren que no tengan más aporte de grasas, que sean cocciones como a la plancha, al horno, sin más cocinado, sin más grasas, sin más salsas. Entonces hay que decirle al paciente que nos tenemos que acercar en lo posible a una alimentación lo más
simple y sencilla posible, ¿no? Esa proteína que nos falte, esos vegetales sobre todo, hablábamos de la protección, de la prevención, de la alimentación preventiva, pero cuando hablamos también de recuperación, es importante sumar esos nutrientes que sí forman parte de recuperación y regeneración. Entonces, alimentos reguladores son, sobre todo, ¿no? Hortalizas, vegetales y, claro, acompañadas de frutas enteras siempre. Y claramente ya a manera de acompañamiento, esos carbohidratos que sumen esa fibra necesaria también, ¿no? Para darle más seguridad, para dar más que todo ese beneficio a la salud intestinal también. Ahora, cuando hablamos de dieta como tal en un paciente con post-COVID, entonces sugerir que se intente llegar a ese requerimiento mínimo de nutrientes esenciales y agregado a ello que se liberen de mantecas, mantequillas, grasas, que se liberen de todos los que son sazonadores, todo lo que son también, por ejemplo, aditivos alimentarios que no hacen más que entorpecer, ¿no? Ese estado de recuperación en el que estamos. Y sumado a ello, viendo la manera en la que tenemos el monitoreo y cómo el paciente se recupera, bueno, ir haciendo y agregando otros alimentos, ¿no? Que de pronto formen parte de su cotidianidad. Muchas gracias. Quizá para aportar un poquito a lo que usted dijo. Bueno, personalmente, bueno, las recomendaciones son muy buenas, ¿no? Sin embargo, también hay que recordar que, como usted dijo, según el estado de afectación del paciente, hay que evitar algunos alimentos que de forma preventiva son, digamos que bastante buenos. Solo por mencionar un ejemplo, en el caso de COVID se afecta mucho el tracto gastrointestinal, el hígado, a nivel sanguíneo también hay una afección grave. Entonces, cuando hablamos de alimentos grasosos, por decir, la palta, por decir, un alimento delicioso, pero tiene bastantes, en personas que están delicados del hígado, no podemos consumir y exceder en alimentos como la palta, Gracias. no podemos consumir bastante lactosa, la leche, porque hay que recordar que es un alimento graso. Y bueno, también para todos los que nos escuchan, complementar un poco en que se debe consumir jengibre, ¿no? Porque el jengibre, aparte de ser un alimento que nos ayuda con el sistema gastrointestinal, también se ha demostrado científicamente que puede ayudar a que la circulación sanguínea mejore y los microcoágulos que han formado el coronavirus puedan ser disueltos de una manera lenta pero segura. Entonces podemos tomar jengibre, evitar estos alimentos grasos, muy grasos, para no afectar tanto el hígado, porque hay que recordar que el hígado se encarga de sintetizar las grasas, procesar medicamentos. Entonces es mejor tener una dieta direccionada, es decir, si nosotros deberíamos evitar el consumo de pastillas en lo posible, porque podemos encontrar muchos efectos de estos medicamentos en alimentos naturales. Así es. Ahora, en base a eso también surge una duda de Pedro Aguayo que nos dice, bueno, muy buenas noches. Él quiere preguntar acerca de los alimentos transgénicos. En el caso del pollo, si bien el pollo tiene bastantes proteínas, que obviamente son muy buenas, ¿qué pasa con los transgénicos? Porque sabemos que al pollo últimamente le administran una dosificación alta de hormonas, ¿no? Entonces, este exceso en estos pacientes delicados sería bueno, es contraproducente, y no solo en el pollo, sino en otro tipo de alimentos transgénicos. ¿Qué pasa con los alimentos transgénicos, doctora? Bueno, en alimentos transgénicos como tal, sí, evitaríamos todas aquellas fuentes que sepamos y tengamos seguridad que pueden ser modificados genéticamente. Pero claramente también toma parte acá la periodicidad, ¿no? Si estamos hablando de incluir proteínas dentro de lo suficiente, una persona puede ciclar, ¿no? Las proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal para no llegar a ese límite en el que el cuerpo no pueda directamente metabolizarlo. Hablabas directamente de esa función del hígado, que es la que se ve afectada cuando estamos pasando ese estadio post-COVID. Entonces, cualquier abuso que se haga de transgénicos, de aditivos, de alimentos que realmente le cueste trabajo al hígado, pues sí va a tener una consecuencia.
pero directamente con alimentos transgénicos son mayores las probabilidades de encontrarlos en productos como tales, aquellos que sí son genéticamente modificados, que de alimentos que conseguimos del mercado local, que de alimentos locales, ¿no? Alimentos reales. Entonces es mucho menor la probabilidad de tener un efecto secundario del consumo, digamos, de un pollo que se consuma 1, 2 veces, 3 veces por semana, que de un producto que es genéticamente modificado, de a veces un chocolate, productos que vienen a partir de la soya, del maíz. Entonces depende mucho de esa elección alimentaria, pero sí coincido mucho contigo en el tema de la elección de alimentos, por ejemplo, hablando de los que más bien son antiinflamatorios como el jengibre. Una buena combinación que puede sumar ahí a esa recomendación es cúrcuma con pimienta, por ejemplo, ¿no? Hace una sinergia que también potencia la absorción de la cúrcuma, es más antiinflamatoria, también antimicrobiana, y puede sumar a favor como un alimento más para esa fase de recuperación. Pero como siempre, todo es un complejo, ¿no? De nada sirve tomar un solo alimento y después hacerlo todo mal, ¿no? Todo tiene que ser integral. Muchas gracias. Aquí nuestra compañera Mónica Navia nos pregunta, hay un mito, bueno, no sabemos si es realidad o falso, acerca del jengibre. ¿Puede afectar a la presión alta? En muchos casos se dice que el jengibre es bueno para la presión alta, ya que ayuda a disolver, a fluidificar la sangre. En muchos casos, algunos han hablado de que el jengibre no es bueno para la presión alta. ¿Usted qué nos puede decir acerca de este alimento? Bueno, por experiencia lo digo, experimenté el caso de una paciente que tuvo un estadio donde experimentaba justamente esa alteración en la presión, y justamente ella consumía pastillas de jengibre, ¿no? Muchas veces asociado a este mito de que incluso esas pastillas pueden mejorar la composición corporal, hacer pérdida de peso. Entonces, cuando el aporte viene a partir del alimento como tal, del jengibre, que normalmente tomamos algo de 5 gramos o menos, ¿no? Porque viene disuelto en infusiones, rayadito, es muy poca la probabilidad de llegar a esa cantidad, a esa dosis donde realmente genere o sea contraproducente. Mientras que, por ejemplo, en suplementos, pastillas, es muy difícil ya determinar lo bueno que nos puede hacer cuando nos estamos pasando de la dosis necesaria, y claramente puede haber un estadio de presión alta por abuso de esas pastillas o esos comprimidos, que fue lo que les pasó, por ejemplo. Entonces, la dosis acá puede ser fundamental para tener su beneficio o bien provocar más bien mayor daño, ¿no? No, como tal, el jengibre, como tal, no es el que provoca la presión alta, pero si se abusa de la dosis, si se toma en estas pastillas, probablemente sí haya un problema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecerle por su excelente exposición. Realmente nos ha resuelto muchas dudas. Esta noche estamos cerrando con broche de oro nuestro ciclo de conversatorios. Asimismo, quisiera agradecer a todos los organizadores por haber, bueno, a todos los organizadores, que es el Foro de Autonomías y Poder Local de la carrera de Sociología, al Instituto de Investigaciones Sociológicas IDIS y al Centro de Estudiantes de Sociología. Quisiera ceder la palabra a nuestras organizadoras, ya que este ciclo de conversatorios básicamente se ha hecho en diferentes fechas y en diferentes temáticas para hablar un poco de antes y después del COVID, ya que se ha ido eh, difundiendo información que en muchos casos ha sido malintencionada, manipulada. Entonces, esta enfermedad ha sido muy triste para muchas personas que han perdido familiares, han perdido seres queridos, amigos, y quizá con información valiosa, quizá con alternativas, protocolos que profesionales como usted nos pueden dar, quizá aporten un granito de arena a muchas personas que no tienen esta información, que pueden prevenir ciertos
tipos de enfermedades que pueden de una forma más rápida solucionarlas. Entonces, quisiera ceder la palabra a los organizadores del evento y nuevamente felicitarle a la licenciada Marioli. Muchas gracias por su exposición. Realmente nos ha resuelto muchas dudas. No sé si Helen, quisieras decir algunas palabras. Bueno, buenas noches a todos y todas. En verdad, muy agradecida. Toda la actividad y todas las intervenciones y las presentaciones que se han realizado realmente han sido de mucho valor para nosotros y quizás para los que han participado. Y quisiera hacer un poquito un cierre voy a tratar de ser lo más concreta, pero valorar, digamos, ¿no? Que más allá de la información que se ha logrado brindar en estos 4 conversatorios, estos espacios también nos han permitido un poco nos han permitido reflexionar, ¿no? E interpelar nuestra actitud desde un ámbito social, político, económico, cultural, incluso ambiental, digamos, ¿no? Hay varios elementos que se pueden reflexionar y seguramente son interpelaciones que nos tienen que llevar a otro tipo de acciones y a otro tipo de actuar también como sociedad, como personas para poder transformar e incidir, digamos, todo este bagaje de problemáticas que se han venido presentando a raíz de la pandemia y el COVID-19. Hay aspectos de nuestra vida cotidiana que han sufrido sin duda una serie de cambios y deben llevarnos a un nuevo proceso de adaptación en este caso, ¿no? No podemos quedarnos y aislarnos, que es un poco las reflexiones también que se hacían, ¿no? En anteriores exposiciones. Entonces hay que adaptarnos y ver cómo aportamos e incidimos ahora, ¿no? En esta nueva realidad y casi normalidad. La salud hoy debe ser entendida ya desde un enfoque integral y multidisciplinario. Estamos hablando de que no es solo un centro, un hospital y un doctor, digamos, ¿no? Eso no se reduce, digamos, a la salud. Creo que la pandemia nos lleva a reflexionar y nos ha mostrado que hay que entender que hay varios actores que debemos estar involucrados en este proceso principalmente, ¿no? Desde los productores de alimento, por ejemplo, ¿no? Que han jugado también un papel importante en tiempos de cuarentena, por ejemplo, ¿no? Y valorar también ese esfuerzo que ellos hacen pese a las condiciones en las que ellos también desarrollan, digamos, estas actividades, los saberes y el manejo de la medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Que ha jugado un papel también importante como un tema preventivo en este tiempo. Un flaco, digamos, que hemos visto ha sido el apoyo psicológico y emocional, digamos, que se ha tenido, digamos, en todo este proceso frente a este impacto, digamos, que ha tenido el COVID. El tema de nutrición, por ejemplo, la información que se necesita realmente precisar y entender, ¿no? Creo que culturalmente no estamos acostumbrados, digamos, a comer ciertos alimentos que son tan nutritivos y también las lógicas de mercado que hacen como que no exista, digamos, ¿no? También esas posibilidades, digamos, para acceder en algunos casos, ¿no? A estos alimentos. Entonces, hay varios desafíos y realmente toda la información que se ha vertido, digamos, en todo este proceso, consideramos que ha sido muy valiosa. Queremos agradecer la predisposición y la libertad también que se han dado los expositores para compartirnos, ¿no? A través de su experiencia y sus conocimientos, toda esta información que ahora como Instituto de Investigaciones Sociológicas, como Foro de Autonomía, el Centro de Estudiantes de Sociología y los demás actores que también nos han apoyado en todo este proceso, nos comprometemos a elaborar, digamos, o agarrar esta información y las vamos a convertir en videos tal vez un poquito más editados y cortos para poder transmitir esta información a otras instancias, a las comunidades. Ya se está coordinando con algunos municipios del área rural y radios también, que nos van a permitir hacer este trabajo, porque esa es la intención y ese es el trabajo también de la universidad, elaborar información, transmitir esta información y qué más ahora que hemos podido compartir con profesionales y con gente que no ha tenido mezquindad, digamos, ¿no? Para compartir sus conocimientos. En verdad, una vez más, gracias a la expositora, a la licenciada Marioli.
También queremos aprovechar y una vez más agradecer a la doctora María Teresa Nieto Coronel, a la doctora Vanessa Rocío Orellana Caro, a la doctora Rosalía Chipana, al hermano Eleodoro Soto, al hermano Maximiliano Flores, a la licenciada Fabiola Peñaranda, al licenciado Ramón Alejandro, y a los compañeros también que han facilitado y han sido los facilitadores, ¿no?, de cada exposición. Muy agradecida con la participación de todas y todos los que han podido participar de manera presencial acá en sala, pero también la información está grabada y va a ser difundida, ¿no?, para que esto pueda tener un mayor impacto en el trabajo, que eso es lo que se busca, ¿no?, también poder hacer como instituto. Una vez más, gracias. Y bueno, nos despedimos esperando poder generar otros espacios que seguramente se van a dar. Hasta luego.